Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal acaba de revelarse, y lo que te voy a contar te va a hacer entender que López Obrador negoció directamente con la gente del Mencho. Existe una carta escrita por el expresidente en 2024 dirigida a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y en esa carta, López Obrador hizo una revelación escandalosa. A cambio de detener la extradición de Abigail González Valencia, uno de los líderes de los Queenies, el cerebro financiero detrás del CJNG, un miembro de Guerreros Unidos, aceptó colaborar como testigo protegido. El gobierno de la Cuarta Transformación negoció la impunidad de un líder del cártel más violento del mundo. Y lo que te voy a revelar sobre la carta de López Obrador, que confirma el pacto con la gente del Mencho, sobre quiénes son realmente los Queenies y por qué son el poder detrás del trono del CJNG, sobre cómo Abigail González Valencia evitó su extradición durante casi una década gracias al gobierno mexicano, sobre el traslado sospechoso del Queenie de Almoloya al módulo Diamante de Santa Marta a Catitla, sobre por qué López Obrador removió al almirante que capturó al Queenie, sobre la información que Abigail González Valencia dio para localizar al Mencho y sobre quién será el próximo líder del CJNG ahora que el Mencho cayó, te va a hacer entender que la Cuarta Transformación protegió al cártel más peligroso del mundo. Y ahora hay pruebas. Pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta "La carta existe" si te impacta que López Obrador haya dejado evidencia escrita de este pacto. Porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender que el expresidente firmó su propia condena. Y aquí viene la revelación más importante. En 2024, Andrés Manuel López Obrador escribió una carta a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y en esa carta confesó algo que nadie esperaba. Reveló que a cambio de detener la extradición de Abigail González Valencia, presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación y líder de los Queenies, uno de los miembros de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido. Esto es gravísimo. El presidente de México admitiendo por escrito que negoció con un líder criminal, que detuvo una extradición solicitada por otro país, que usó el caso Ayotzinapa como excusa para proteger a un narcotraficante, que intercambió impunidad por supuesta información, y todo quedó documentado en una carta oficial. Comenta confesión escrita, si entiendes la gravedad de esto, y déjame explicarte quién es Abigail González Valencia, el Queenie, porque no es cualquier narcotraficante. Los González Valencia son el poder detrás del trono en el cártel Jalisco Nueva Generación. Son el cerebro financiero, los proveedores paramilitares, la familia criminal más antigua de Noyesont, Michoacán, una familia de 18 hermanos basada en Apatzingán, que desarrolló la inteligencia financiera que permitió al Mencho convertirse en el capo más poderoso de México. Los Queenies y el CJNG formaron una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y prolíficas del mundo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Departamento de Justicia en sus múltiples acusaciones contra González Valencia. Los Queenies financiaron la consolidación y el crecimiento del cártel que trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo, y que es conocido por su extrema violencia, asesinatos, tortura y corrupción. Comenta el poder detrás del trono, si entiendes quiénes son los Queenies. Y la alianza entre el CJNG y los Queenies
fue sellada con sangre, con matrimonio. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, se casó con Rosalinda González Valencia, la hermana mayor de los Queenies. Ella es conocida como la jefa. Y ese matrimonio unió a las dos familias criminales más poderosas de Jalisco y Michoacán. El Mencho aportó la violencia. Los Queenies aportaron el dinero y las conexiones internacionales. Desde 2014, Abigail González Valencia y el Mencho aparecen como coacusados en una causa federal. En ese momento, el Queenie era el representante de más alto rango de una organización criminal con décadas de experiencia en la cadena global de tráfico de cocaína. El Mencho apenas estaba empezando su ascenso. Los Queenies eran los veteranos, los que tenían las conexiones, los que sabían mover el dinero. Comenta Unidos por Matrimonio, si conocías esta alianza. Y las herramientas de los Queenies en este negocio eran de otro nivel. Vehículos semisumergibles para transportar droga por el océano, empresas fachada registradas en Panamá, bajo el despacho Mossack Fonseca, el mismo despacho de los Panama Papers, firmas fantasma como Montel Global S.A. y Del Todo Enterprises, inversiones inmobiliarias en Punta del Este, Uruguay, propiedades industriales en China y en Rusia. Cuando se dice que los Queenies son el cártel más rico de México, es por esto, por las transacciones que hizo Gerardo González Valencia a través de paraísos fiscales, por los fondos ocultos en múltiples países, por una estructura financiera que le permitió al Mencho adquirir drones, lanzagranadas y equipo militar del más alto nivel. Sin los Queenies, el CJNG nunca hubiera llegado a tener presencia en más de 60 países. Comenta Los Más Ricos de México si te impresiona su fortuna. Y ahora déjame contarte la historia de cómo López Obrador protegió al Queenie. Abigail González Valencia fue detenido en febrero de 2015 por Fuerzas Especiales de la Marina. El órgano estaba a cargo del almirante Marco Antonio Ortega Siu, un enlace de máxima confianza para las autoridades internacionales, un militar respetado y efectivo. ¿Qué hizo López Obrador cuando llegó al poder? Lo removió de su cargo por orden expresa. Al hombre que capturó al Queenie lo quitaron de su puesto. En junio de 2015, se solicitó la extradición de González Valencia, pero el Queenie logró evitar su extradición durante casi una década. 9 años. 9 años evitando ser llevado a enfrentar cargos. ¿Y quién lo ayudó a lograrlo? El gobierno de López Obrador. Comenta, removieron al almirante, si ves el patrón de protección. Y López Obrador era consciente de todo esto cuando ordenó el traslado de González Valencia. Lo movieron del penal de máxima seguridad de Almoloya, el lugar donde tienen a los criminales más peligrosos del país, al módulo Diamante de Santa Marta, Acatitla, un lugar con mejores condiciones, con más comodidades, con más posibilidades de comunicación con el exterior. La razón oficial: el Queenie se volvió testigo protegido del caso Ayotzinapa, pero su aportación al caso fue nula. Eso lo confirma el testimonio de un exfuncionario de seguridad recogido por el periodista Loan Grillo. No aportó nada útil para encontrar a los 43 estudiantes. No dio información que ayudara a resolver el caso. Solo sirvió como excusa para protegerlo de la extradición. Comenta aportación nula si ves la farsa del testigo protegido. Y esto pone de relieve preguntas muy importantes sobre el CJNG. ¿El Mencho era el líder indiscutible de la organización o solo era el rostro más visible? ¿El manejo financiero del cártel fue manejado directamente por los Oseguera Cervantes o fue cedido a los Queenies?
¿Quién negoció la protección política del cártel durante los sexenios de Peña Nieto y de López Obrador? ¿Quiénes son los verdaderos dueños del cártel Jalisco Nueva Generación? 2 días después del ataque de junio de 2020 en Paseo de la Reforma contra Omar García Harfuch, un miembro de la comunidad de inteligencia comentó lo siguiente: si cae o no el Mencho es lo de menos. Ya tiene sus herederos, y no son los Valencia, ya hay otros quemados. Los Queenies nunca aparecerán como los jefes. Eso dijo alguien que conoce el mundo del narcotráfico desde adentro. Los Queenies son el poder oculto, los que nunca dan la cara, los que realmente mandan, comenta el poder oculto, si entiendes quién controla al CJNG. Y el ascenso del Mencho no podría entenderse sin los Queenies. Nemesio Oseguera Cervantes pasó de ser el escolta del capo Ignacio Coronel, en calidad de jefe del brazo armado conocido como Los Matacetas, a dirigir el grupo criminal más poderoso de México. Pero ese crecimiento solo fue posible gracias a 2 cosas: el dinero de los Queenies y la protección política. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación del sexenio de Enrique Peña Nieto, tenía a su cargo el aparato de seguridad federal, y durante ese sexenio, el CJNG creció exponencialmente. Pasó de ser un grupo regional a convertirse en un cártel con presencia en 27 estados del territorio nacional. Eso no pasa sin tolerancia o complicidad del gobierno. Comenta Crecimiento con Protección, si ves cómo operaba el pacto. Y en 2015 ocurrió algo que demostró el poder militar del CJNG. La Secretaría de la Defensa Nacional realizó un operativo en Villa Purificación, Jalisco, para capturar al Mencho. Las fuerzas del cártel respondieron derribando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con un lanzacohetes RPG M7 de fabricación rusa. Esta fue la primera ocasión en que el Estado mexicano se enfrentó a un grupo paramilitar entrenado para manejar armas de este calibre. ¿Y de dónde salió esa capacidad militar? De los Queenies. Los González Valencia desarrollaron la inteligencia financiera y los fondos en paraísos fiscales que le permitieron al Mencho adquirir ese equipo militar de alto nivel: drones, lanzagranadas, armamento ruso, todo financiado por la familia de 18 hermanos de Apatzingán. Comenta, derribaron un helicóptero, si recuerdas ese día, y hay información reciente que es todavía más aterradora. El año pasado, una agencia de inteligencia documentó que miembros de los cárteles fueron enviados a pelear en la guerra de Ucrania con la Legión Internacional. El objetivo: ser capacitados en el uso de drones artillados de última generación. La tecnología ha sido detectada en Michoacán y Nayarit, 2 centros de poder del CJNG. Esto significa que el cártel está trayendo tecnología militar de guerra a México, que están entrenando a sus sicarios en conflictos internacionales, que están adquiriendo capacidades que ningún otro grupo criminal había tenido antes. Y todo esto fue posible gracias a la estructura financiera de los Queenies y a la protección política que recibieron durante años. Comenta Sicarios en Ucrania, si te impacta esta información. Y actualmente hay 3 miembros de la familia González Valencia bajo custodia. Solo uno de ellos fue detenido en México. Los otros 2 fueron capturados en el extranjero porque en México estaban protegidos. Gerardo González Valencia fue arrestado en Uruguay en 2016. Lo detuvieron luego de que amenazó al ministro del Interior de ese país con colgarlo del puente más alto. Cuando lo arrestaron, lo primero que hizo fue estrellar su teléfono celular para que no fuera tomado por los agentes. No quería que vieran sus contactos,
No quería que descubrieran con quién hablaba. No quería que supieran a quién le pagaba. Comenta, amenazó a un ministro. Si ves el nivel de estos criminales. Y José González Valencia, alias La Chepa, otro de los líderes de los Queenies, fue arrestado en Brasil en 2017. Estaba de vacaciones, pero su lugar oficial de residencia era Bolivia, un país que durante los gobiernos de Movimiento al Socialismo interrumpió el tratado de extradición. José González Valencia fue detenido junto a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno del Mencho. Viajaban juntos, hacían negocios juntos. La familia criminal completa operando en Sudamérica. Pero el más importante es Abigail, el Queenie que López Obrador protegió durante años, el que evitó su extradición gracias al gobierno de la Cuarta Transformación, el que supuestamente era testigo protegido de Ayotzinapa, pero no aportó nada al caso. Comenta, protegido por AMLO, si ves la conexión. Y ahora viene la información más explosiva de todas. Abigail González Valencia ofreció información clave que llevó a la operación contra el Mencho. El Queenie delató a su propio cuñado. Entregó la información que permitió localizar a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco. La captura y muerte del Mencho fue posible gracias a que el Queenie decidió hablar. Actualmente, Abigail está negociando un acuerdo de cooperación y culpabilidad que será resuelto en los próximos meses. La audiencia decisiva se ha aplazado por lo menos en 2 ocasiones, pero está cooperando, está dando nombres, está revelando secretos, y uno de esos secretos fue la ubicación del Mencho. Comenta, el Queenie lo delató, si entiendes quién vendió al Mencho. Y esto abre la pregunta más importante para el futuro del CJNG. ¿Quién será el próximo líder del cártel ahora que el Mencho cayó? Y la respuesta podría estar en la misma familia. Juan Carlos Valencia González, alias el 03, es el hijo de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho. Es el líder del grupo élite y podría ocupar muy pronto la silla vacía que ha dejado Nemesio Oseguera Cervantes. El 03 es sobrino de Abigail González Valencia. Es nieto de la dinastía Queenie. Tiene la sangre de las 2 familias más poderosas del narcotráfico jalisciense y tiene la experiencia operativa como líder del brazo armado más violento del CJNG. Si él toma el control, el cártel seguiría siendo una empresa familiar. Mitad Oseguera, mitad González Valencia. Comenta el 03 si crees que él será el próximo líder. Y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por Guacamaya Leaks revelan algo muy interesante. La lista de objetivos prioritarios de extradición incluía a Omar y Miguel Treviño Morales, el Z-40 y el Z-42, a Rafael Caro Quintero y a Abigail González Valencia el Queenie. Pero la lista no incluía a los Chapitos, no incluía a Ismael el Mayo Zambada y no incluía al propio Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. ¿Qué significa esto? Que había protección selectiva, que algunos capos estaban en la lista y otros no, que el gobierno decidía a quién perseguir y a quién dejar en paz, que la Cuarta Transformación tenía favoritos, y esos favoritos eran precisamente los líderes del cártel de Sinaloa y del CJNG. Comenta lista selectiva si ves la protección. Y el mayor activo de los Queenies en su sociedad con el CJNG ha sido la protección política. No las armas, no las drogas, no el dinero, la protección política, la capacidad de evitar extradiciones, la capacidad de mover presos de un penal a otro, capacidad de convertir narcotraficantes en testigos protegidos que no aportan nada. Eso es lo que vendían los Queenies, y eso es lo que compraba el CJNG.
El CJNG y los Queenies despliegan una extensa influencia corrupta sobre múltiples estados y municipalidades en México. Eso lo dicen los fiscales. Agregan que potencialmente podría derivar en la liberación de estos criminales si regresan a México. Por eso los quieren juzgar en el extranjero, porque saben que en México están protegidos, porque saben que aquí hay jueces comprados, políticos comprados, gobernadores comprados. Comenta influencia corrupta si ves el alcance del cártel. Y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite saber la verdad sobre el pacto entre López Obrador y la gente del Mencho. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque existe una carta escrita por López Obrador, una carta donde admite que negoció con los Queenies, una carta que confirma que el gobierno de la Cuarta Transformación protegió al cerebro financiero del cártel más violento del mundo. Y esa carta ahora está en manos de quienes pueden usarla. El pacto existió, la protección existió, la impunidad existió, y ahora hay pruebas escritas por el propio expresidente. Comenta La carta existe si vas a estar pendiente de lo que sigue. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando un presidente escribe una carta confesando un pacto con el narco, ya no es especulación, es evidencia.